Compañeros, qué gusto un viernes más de Economía y Negocios en Ecos del Parque. Y efectivamente, el día de hoy vamos a hablar de un tema que está recién salido del horno porque se juntaron varios factores. Hablaremos de una eventual agonía de Pemex, esto que hemos venido hablando desde hace muchos años, pues justamente vuelve al debate porque los portales especializados de noticias en Economía y Negocios, a partir de ayer jueves, después del mediodía, retomaron algunos comentarios que se vertieron en un foro, el Foro Nacional, un foro súper importante en materia de reforma energética y desarrollo industrial, donde confluyeron especialistas y académicos del ITAM, de la UNAM, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y un sinfín de instituciones académicas totalmente reconocidas, y coincidió con la publicación justamente de los informes trimestrales de Pemex. A partir de ahí, esos analistas comenzaron a hablar de una eventual agonía de la paraestatal. Y eso desató lógicamente los comentarios en los portales. ¿Pero de qué se trata este asunto? Pues fíjese, Pemex acaba de publicar estos reportes trimestrales y la situación efectivamente es preocupante. De principio, la deuda total de Pemex asciende a más de 3.100 billones de pesos. Dice uno, es muchísimo dinero. Estamos hablando también de una paraestatal gigantesca y muchos millones de pesos. Sin embargo, ¿sabe usted cuánto representa esa cantidad de los bienes totales que tiene Pemex? Pues si Pemex tuviera que vender todos sus bienes, todos sus derechos, ni siquiera le alcanzaría para cubrir el total de sus deudas, porque por cada peso que tiene en bienes y derechos, debe 1.50 pesos. Entonces, efectivamente, estamos hablando de una situación preocupante. A esto le sumamos, por ejemplo, que el precio del barril de petróleo, la mezcla mexicana, está por índices bastante bajos, similares a los de la crisis de 2008, más o menos en $33 el barril. Ojo, esta cifra de los $33 por barril se utiliza para cálculos, para efectos fiscales del próximo año. ¿Pero qué cree? Cuesta $33 hoy, pero los cálculos para el ejercicio 2016, para el próximo año, se hicieron sobre una base de entre $60 y $70 por barril. Estamos hablando de la mitad prácticamente del costo real contra lo esperado el próximo año. Esta es una de las cifras que lógicamente también nos preocupan. Además, Pemex aporta el 20% del gasto público en nuestro país. La pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el verdadero problema? ¿Por qué tiene tantas deudas Pemex? ¿Realmente se está muriendo, está agonizando o la están haciendo que agonice? Y es que fíjense que más del 70% de las deudas de Pemex son relacionadas con el pago de impuestos y derechos que le tiene que hacer al Estado mexicano. Es decir, el principal contribuyente de este país no podría o no está en condiciones de pagar los impuestos que sirven para gastar en todo lo que los demás contribuyentes hacemos. Eso nos deja en un territorio bastante complicado, y es que sin Pemex, como dijeran los clásicos, ¿quién podrá defendernos? ¿Qué podría hacerse si esa entidad que aporta el 20% de lo que se gasta en este país no lo pone? ¿De dónde se va a sacar ese recurso? Y esa pregunta no es una pregunta que vamos a tardar mucho tiempo en respondernos. Tenemos que comenzar a plantear soluciones pronto, porque la crisis inminente de la paraestatal está aquí, está a la vuelta de la esquina. ¿Qué podrían hacer? ¿Qué podríamos hacer los mexicanos, nuestros legisladores, para poder encontrar soluciones? Te voy a plantear alternativas. Ninguna es una receta y ninguna es una solución realmente avanzada, pero vamos a poner tres alternativas. La primera, reducir el gasto público. Sí, pues si ya no va a estar el que pone más dinero, tendremos que gastar menos. Pero ¿y reducirlo cómo? ¿Reducir en qué aspectos? Tendría que ser el gasto corriente, pero no el gasto en inversión social o el gasto en infraestructura. México necesita seguir creciendo, necesita desarrollarse. Entonces, probablemente sí, podamos reducir el gasto, pero ¿alcanzará para tapar el boquete? ¿Quién sabe? La segunda opción, aumentar impuestos. Bueno, esa también es como muy fácil, pero ¿aumentárselos a quién? ¿Aumentarlos cómo? En realidad, ¿aguantaríamos un incremento en impuestos? ¿Están las condiciones económicas dadas para que digamos, bueno, si el que pone más no puede, le entramos el resto? Pues probablemente no. Y finalmente, esperanzarnos a los resultados de la reforma energética, y es que hasta hoy con la reforma energética no ha pasado gran cosa. Los privados que le iban a entrar, pues no le están entrando. Tienen sus razones, tienen sus motivos, pero los resultados no se han obtenido. Ante este panorama, todos son preguntas. En realidad, nosotros como sociedad civil, hoy por hoy tenemos preguntas, quizá no tenemos soluciones, ideas, pero quienes tendrían que ocuparse del tema parece que le están sacando la vuelta. Así que con esta información regresamos al otro lado del estudio, compañeros. ¿Ustedes qué opinan?
Bien, bien Alfredo, ahí tenemos una información importante. Yo creo que aquí las tres opciones que tú barajas, deducir el gasto público, por ejemplo, yo lo veo como una opción, pero el puro gasto corriente yo no creo que alcance para reponer lo que Pemex dejaría de aportar. Y que se abarque otro tipo de programas o de proyectos